A Martín lo convocamos porque lo convocamos a menudo acá al programa, pero en alguna medida lo reconfirmamos como figura para traer el programa porque no son muchos, si es que hay algún otro economista argentino, que escriban en el Financial Times, o que el Financial Times le pida una nota, o que Redrado le ofrezca una nota al Financial Times, que es posiblemente el diario más serio en materia de información económica. Y acá escribió Martín, y te pido nada más que 35 segundos para que digas qué dice esas 3 lecciones que tiene que tener la Argentina. Sí, primero el origen. Fue a partir de la tensión que hay entre el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos y el presidente Trump, el caso... Tu experiencia. La experiencia con Cristina Kirchner se volvió un... Perdón, la tensión, para ser justos, es sobre el uso de las reservas. El uso de las reservas fue, pero acá es el avasallamiento sobre el avasallamiento sobre la institución. Empezó esto hace un mes, cuando le comenté al periodista, me dijo, ¿por qué no escribís una nota? La nota brevemente lo que dice es, avasallar la institución Banco Central puede tener beneficios de corto plazo, pero costos a largo plazo. Y básicamente en el caso lo que digo es, si le toca a un presidente de Banco Central, lo que tiene que hacer es primero ir a la justicia, como lo hizo también la directora de la Reserva Federal, a la que se pretende echar en este momento. En segundo caso, explicar ante el Congreso, fundamental, porque en definitiva aquí, hasta por lo menos mi caso, y en los Estados Unidos, el presidente del Banco Central, los directores son nombrados por el Senado. Y en tercer lugar, hacerlo público, ¿no? Que el presidente del Central esté diciendo en el público, miren, se está queriendo avasallar el Banco Central, en el caso nuestro sacarle las reservas para darle estabilidad cambiaria a la gente. Y bueno, lo que ahí digo es, estas son las lecciones que le pueden servir al presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, y por eso lo tomó el Financial Times como un caso. Un caso. El caso de si bajan o no las tasas en los Estados Unidos. Exactamente, cuánto tienen que bajar las tasas hoy en los Estados Unidos, y esta tensión, Roberto, que hay entre inflación, que todavía no ha bajado al 2%, que es el objetivo de la Reserva Federal, está en 2,9%, y la tensión que hay, sobre todo por el incremento de aranceles que ha tenido la política de los Estados Unidos, la política comercial. Eso tiene un impacto sobre los costos estadounidenses, y bueno, entonces está la inflación por un lado, y por el otro la creación de empleo. Se ha desacelerado la economía, entonces qué mejor que echarle la culpa no a la política, sino echémosle la culpa al Banco Central. Bien, eso nos trae la Argentina. Hablaste de la palabra aranceles. La Argentina con Estados Unidos va a tener una nueva lista de aranceles. Acá los norteamericanos no solo nos van a cambiar los pesos, nos van a comprar pesos, nos van a auxiliar, van a hacer todo lo necesario para que Milei siga siendo presidente de la Argentina hasta el 27, y que además después del 27 vuelva a presentarse y gane, etcétera. Todo eso es lo que tenemos en claro, lo que hemos visto en la superficie. Pero lo que no se conoce mucho es el tema de los aranceles, que es que bajan posiciones a cero. Y vos también en el tema de política comercial has tenido que ver en algún momento. Así es, Acá, ¿quiénes son los que van a quedar jodidos? Bueno, siempre tuvimos tensiones comerciales con los Estados Unidos, y que no tienen nada que ver con la ideología, porque nuestras economías son muy competitivas. El agro en los Estados Unidos es muy competitivo. Los sojeros son muy competitivos. Mencionabas, cuando fui vicecanciller, me tocó negociar directamente con el negociador comercial de los Estados Unidos. En ese momento todavía estaban las rondas multilaterales, y ahí en Ginebra, en la Organización Mundial de Comercio, se llama un salón verde, donde se juntan, recordá que eran, ahora ya ha caído, digamos, el multilateralismo cayó, pero de 140 países se elegían 25, y Argentina estaba en esa mesa. Pero yo recuerdo, Roberto, la presión personal que me ponía sobre las retenciones a las exportaciones. El representante comercial de los Estados Unidos estaba defendiendo los intereses de sus agricultores, con lo cual lo traigo ahora al tema. Sin duda, tenemos que ver la lista de sí, bueno, pero Bessel ya ha dicho
que quiere que le pongan impuestos a las exportaciones. Bueno, en particular al agro. Ocurrió también en esos 3 días en donde bajaron las retenciones, después vino esa presión que hizo la propia secretaria de Agricultura de los Estados Unidos sobre el secretario del Tesoro y las retenciones volvieron a subir. Con lo cual, evidentemente ahí tenemos un área de tensión. Yo espero que los acuerdos, Roberto, sean más en donde tenemos complementación productiva. Por ejemplo, en minerales críticos, en aquellos minerales que son críticos para la industria de la tecnología. ¿Qué pasó el jueves? Importante lo que pasó para Argentina. Claro, pero importante también la inversión. La inversión no, pero la tensión con China. China se negó a venderle minerales críticos a los Estados Unidos y los Estados Unidos respondieron con una suba de aranceles del 100%, por eso el viernes acá fue feriado. Pero allá todo se fue muy para abajo. Todo se fue para abajo, incluso los bonos argentinos, porque todo el mercado norteamericano cayó. Mañana, como vos dijiste, es feriado en Estados Unidos, con lo cual hay otros temas. El presidente Trump está viajando a Egipto para celebrar la paz en Gaza, o el acuerdo de paz, con lo cual otros temas dominando la agenda, pero indudablemente nosotros lo que tenemos es esa complementación, Roberto, en minerales críticos, en lo que se llama minerales raros, que son 16 componentes químicos que tienen Argentina, según estuve estudiando, Roberto, tiene 320.000 hectáreas en el noroeste de tierras raras. ¿Para qué sirven esas tierras raras? Por ejemplo, para hacer las pantallas de los teléfonos táctiles, o drones, o satélites. Bueno, yo espero que los acuerdos que haya con Estados Unidos vayan en esta dirección y no en la parte donde somos más competitivas, donde los intereses no convergen. Ahora, con esos aranceles aplicados de Estados Unidos a la Argentina, el agro tiene problemas. Tiene problemas, sí. La UIA tiene problemas si te dicen que el peso está subvaluado. ¿Quiénes más están? Bueno, sobre todo están todos los sectores productivos. Todos los sectores productivos hoy tienen problemas de costos, Roberto. Por lo tanto, a mí me preocupa que Argentina, después del 26 de octubre, se genere una agenda legislativa que vaya a los problemas centrales que hoy tienen los sectores productivos, que es básicamente los costos impositivos, los costos de infraestructura, los costos de logística, los costos de transporte, los costos en materia financiera. Bueno, tenemos que atacar esos costos porque si no, no hay acuerdo comercial que nos pueda mejorar la calidad de vida de los argentinos. Bueno, Javier. Martín, hablabas de lo que pasó el jueves, este anuncio del secretario del Tesoro, del gobierno de Estados Unidos, la intervención, esta especie de salvataje. ¿Esto se da por inconsistencias del programa económico argentino, del riesgo argentino o el riesgo Cuca, como lo llama el gobierno? ¿Dónde está? Porque si es una cosa, nada, pasan las elecciones y se sobrevive, y si no, va a haber que hacer correcciones. ¿Vos dónde lo ves el problema? A ver, desde la perspectiva de los Estados Unidos, esto es una asistencia geopolítica, para decirlo con una frase muy elocuente. Es la geopolítica, estúpido. Claro. Y es la tensión entre China y Estados Unidos y cómo los Estados Unidos está buscando proveedores confiables o áreas de influencia que le respondan en el caso de un conflicto mayor con China. En el caso de la Argentina, sin duda que ha habido errores de política económica. El primero ha sido llegar a este momento preelectoral sin haber acumulado reservas. Algo que lo dijimos también en ese momento. Era cuando el equipo económico quiso jugar con la idea de tener un tipo de cambio de 1.000 pesos, recordemos cuando se inició este tema de las bandas y el tipo de cambio estaba en 1.180, bueno, la idea era que llegara a 1.000 pesos, en lugar de acumular reservas, se dejó que, hablando del campo, Roberto, Javier, abril, mayo, junio, el campo liquidó 10.850 millones de dólares. ¿Cuánto compró el Tesoro o cuánto compró el Banco Central? 0. Con esta idea de, que esos dólares vayan al mercado para poder bajar bajar el tipo de cambio, con el objetivo de también usar la herramienta cambiaria para bajar la tasa de inflación. Bueno, obvio. Entonces, se sobreutilizó la herramienta cambiaria, se sobreutilizó también la herramienta salarial, una de las cosas que siempre me preguntan. Y bueno, seguramente la gente no sé si está contenta. Parece que la gente
de pronto hablan a favor la CGT de que hay que como que devaluar, aunque sea un poquito, cuando eso sería perjudicial para ellos. Sí, sin duda, las devaluaciones, Roberto, han probado ser negativas. Por supuesto, negativas para el trabajador. Acá hay que trabajar en la estructura de costos. Sobre todo, creo que los sindicalistas tienen que estar preocupados por formalizar trabajadores. Entonces, aquí la clave es, en una modernización de la estructura impositiva, trabajar por una convergencia para que haya una disminución de impuestos al trabajo. Por ejemplo, hoy cualquier empleado que nos está mirando, el salario, si tiene la suerte de ser formal, porque recordemos que Argentina tiene un problema de empleo, hace 15 años que el empleo formal está en 6 billones de trabajadores, y no crece. Claro. Con lo cual hay un problema ahí estructural que no se ha atacado. Pero un empleado que nos está mirando, si es trabajador formal, paga un 18%. Sobre lo que recibe de bolsillo, paga un 18% de impuestos. Y el empleador, un 28%. Es decir, si nosotros disminuyéramos impuestos a trabajo, por ejemplo, a la mitad, lo que se lograría es, primero, mejorar el salario real sin generar inflación, sin generar devaluación. Para mí ese es el camino. ¿Y quién lo paga? ¿Quién lo paga? Bueno, lo pagamos con mayor formalización de la economía. O sea, nosotros no podemos tener, Roberto, siempre hay que pensar en un equilibrio económico y social. No podemos tener un equilibrio económico y social con un 50% de la economía y de nuestros trabajadores que están en la informalidad. El tema es generar incentivos que formalicen a esos trabajadores. Como dice un amigo mío, perdón, si una cuarta parte o la mitad de los que viven en un edificio no pagan las expensas, el edificio no funciona, el ascensor no anda, hay que ir por la escalera. Los otros no quieren saber más nada. Martín, yo te voy a preguntar, hablabas del error cambiario que cometió el gobierno antes de las elecciones y ahora parece que el gobierno le da un puente para que llegue al 26 por ese error cambiario que tiene. ¿Y el 27 qué pasa? Bueno, a ver, está buena tu definición de puentes, porque, Javier, si uno tuviera que definir esta asistencia financiera es ir de puente en puente, ¿no? Sí. Y uno puede recordar el primer puente el año pasado, cuando estábamos en agosto del año pasado, también hubo tensión cambiaria, vino el blanqueo, 20.000 millones de dólares. Después eso alcanzó hasta mediados de abril, otros 20.000 millones de dólares. Parece que son, hasta la cifra es la misma, ¿no? Sí, sí. Ahora en octubre, otros 20.000 millones. De puente en puente, 20.000 millones de dólares cada... Más que de puente en puente, ¿por qué no usamos la palabra service? Entra el mecánico, el auto tiene problemas. Claro, entra el mecánico, Roberto, pero no corrige. Claro. Sigue viviendo con aditivos y no corrige los problemas que tiene en el motor. Entonces, la pregunta tuya, ¿qué pasa el 27? Bueno, creo que claramente Argentina necesita una agenda legislativa de reformas que nos hagan más competitivos a nuestros sectores productivos. Entonces, si el gobierno el día 27 convoca a los gobernadores, aquellos gobernadores que quizás no le puedan ser tan afines, pero se pone de acuerdo en qué va a hacer en materia impositiva, qué va a hacer en materia de obra pública, de infraestructura, qué va a hacer en materia de tasa de interés, qué va a hacer en materia de integración productiva con el resto del mundo. No solo, Roberto, hay que mirar a Estados Unidos, que me parece importante, pero hay que mirar a otros países, sobre todo países que tengan complementación productiva con Argentina, en América Latina, en el resto del Asia-Pacífico. Es decir, el comercio internacional no tiene que ser ideológico, tiene que ser a dónde están las posibilidades de generar más empleo y más producción para la Argentina, o sea, y más dólares. ¿Y vos desconfías entonces de lo que te plantea Besen, que la Argentina debe sacar a los chinos de la Argentina? Bueno, vamos a ver la frase que dijo. Yo, por lo que veo, analizo, converso, en los Estados Unidos hay algunos temas, Roberto, en donde a los Estados Unidos le interesa que no esté China. Por ejemplo, está claro que es en el tema infraestructura, que está en el tema bases, bases como las que tienen, que está en el tema del Atlántico Sur, que puede estar en el tema también telecomunicaciones. Claro, tecnología, comunicación. Tecnología. Por supuesto, inteligencia artificial, porque acá, como decíamos hace un rato, lo que se está peleando es el liderazgo del mundo. ¿Puede esto terminar en un conflicto como hubo en otras circunstancias? Para mí vamos a tener conflictos en sectores.
en ciberseguridad, por ejemplo. Entonces, es importantísimo tener bases de datos como las que va a instalar AI, aquí esta inversión millonaria que se anunció, que también digo, así como pie de página, todavía falta energía, crear energía suficiente. Tenemos la potencialidad de vaca muerta, tenemos la potencialidad de energía eólica, tenemos la potencialidad de energías renovables, pero todavía la energía no está. O sea, hay que crear primero la energía para poder generar esos centros de datos. Entonces, yo lo que diría es lo siguiente, Roberto, con respecto a China y Estados Unidos. En esos sectores, Argentina debe tener la habilidad de que no estar con empresas chinas. Pero en el resto, yo sinceramente veo que los Estados Unidos no le hacen ningún problema a países que comercian temas que no son estratégicos con China. Yo diría los temas estratégicos como los que acabo de mencionar, la compra de armas, por ejemplo, el Atlántico Sur. Bueno, esos son temas estratégicos para Estados Unidos. En esos temas, no. Bueno, pero ya, en el resto que pueda ser comercial... Ya estamos trabajando. Ya estamos. Sí, en el gobierno está trabajando. Sí, bueno. Nosotros no, pero bueno, es la Argentina la que termina. Con los aviones, yo además estoy en contra de los aviones, así que estoy a favor de comprar drones, no aviones, pero... Sí, es cierto. Eso es otra cosa, pero bueno. Es una visión mucho más moderna, la de los drones, como lo estamos viendo en Rusia sobre... Pero había que hacer una pista para estos aviones también, ¿no? ¿Para los que compramos? Sí. Seguramente, no tenemos la capacidad. Drones es mucho más fácil, mucho más ágil. Exacto, y sin pista. Y sin pista, pero, y sin hombres, además, que estén en riesgo vidas. Y sí, además, pero habría muchos empresarios enojados. Sí, Javier. Yo te quería preguntar, porque hablamos de este puente hasta el 26. Sí. Pero esto fue el jueves. Así es. ¿Vos crees que alcanza hasta el 26? ¿Crees que tiene la suficiente fuerza para alcanzar hasta el 26? ¿O crees que todavía vamos a tener a un gobierno que algunos especulaban que iba a llegar al 26 escupiendo sangre, pero que con esto pareciera ser que ya está parado de nuevo en el ring y está preparado para la pelea? Bueno, si hablamos desde el punto de vista financiero, hay dos temas. Uno es el tema cambiario y otro es el tema títulos públicos, riesgo país, bonos. En esos dos aspectos debiéramos tener por lo menos tranquilidad. Y sí, está claro que también la señal que ha dado el Tesoro de los Estados Unidos es vamos a hacer lo que sea necesario para que Argentina cumpla con sus compromisos hasta que vuelva a los mercados voluntarios de capitales. Entonces, estamos hablando del año próximo. Sí, pero probablemente, voy a ser específico con respecto al swap, esos famosos 20.000 millones de dólares que se van a dar de manera condicionada. Condicionada es que muy probablemente, esto es parte información, parte análisis, muy probablemente se utilicen para que el Tesoro Nacional pueda recomprar bonos argentinos, los bonos que vencen en el corto plazo. Los bonos que vencen de acá hasta el 2030, que son los bonos que empiezan a pagar no solo intereses, sino capital. Los que había dudas sobre si se podía pagar. Exactamente, y que había caído su paridad. Sobre eso, entonces, también yendo a tu pregunta que la dejaste flotando en tu introducción, creo que vamos a tener, en materia de bonos soberanos argentinos, vamos a tener una buena perspectiva hacia adelante. Por supuesto, la clave es que en el mediano plazo, durante 2026, finales de 2026, Argentina vuelve a ser un país normal desde el punto de vista financiero, es decir, que salgan los mercados voluntarios, le repague, porque el swap no es gratis, le repague los dólares a los Estados Unidos y tenga la capacidad de renovar su deuda. ¿El swap chino es gratis? No, no es gratis. Bueno, si te dieron swap los rusos, tampoco sería gratis. Nada es gratis. Bueno, por eso. Pero ¿y por qué seguro. la gente funciona con que si te presta Juan es gratis y si te presta Pedro no es gratis? Nada es gratis en el mundo. Todo tiene, por supuesto, que negociarse en términos de los beneficios que hay para Argentina. Beneficios, por supuesto, primero sería muy bueno saber el costo que va a tener, ¿no? Cuál es la tasa de interés que se va a pagar. En general se paga una sobretasa sobre el costo del dinero en los Estados Unidos, que es el costo de la Reserva Federal, pero sería muy importante tenerlo para saber cuánto le cuesta a la Argentina. Pero quiero también cerrar tu pregunta en materia cambiaria. ¿Debiera la señal que hubo el jueves tranquilizar los mercados cambiarios? Es decir, tranquilizarlos en estos niveles. Yo espero también que el equipo económico no se cebe como se cebó en abril de este año. Es decir, que no diga ahora
vamos a llevarlo a 1.200, porque sería un error. Bueno, eso quiere Bessent. El mismo que cometió. Campeón, eso es lo que quiere Bessent. Bueno, si va por ese camino... que aprovechen para comprar reservas. No, absolutamente, pero no, además hay otro tema muy importante, Roberto, esto no es Bessent. Yo creo que si uno mira mucha gente que ha comprado dólares, acá ha habido oficialmente, cuando uno mira el balance cambiario, tenemos cifras oficiales del Banco Central recién del mes de agosto. Oficialmente tenemos que 1,5 millones de personas compraron dólares, compraron 2.300 millones de dólares. Con lo cual, estos no son los especuladores del sistema financiero, los grandes financistas. Probablemente los grandes financistas estén tranquilos, pero si se cree que el minorista o gente va a dejar de viajar porque el secretario del Tesoro intervino en el mercado cambiario americano, creo que el propio Scott Bessent se va a llevar una sorpresa. Bien, Javier, ¿cerrás vos? No, nos estaban diciendo acá, por eso. Sos muy obediente. Yo soy muy obediente. Javier, para lo nuestro, A ver, digo, para la gente, adelante. dólar aparentemente quieto o en baja, Hasta el 26. Hasta el 26. títulos para arriba, Títulos públicos argentinos, soberanos, mejorando. acciones de empresas de ADR de la Argentina. Bueno, ahí ya eso tiene otro valor, eso te da. No, ya sé, bueno, a él le pagan por esto, a él le pagan, pero acá es un gesto que está teniendo con el programa, con la gente que se queda con nosotros a la noche. Es cierto. A mí me gustan, y además también lo digo en términos de en qué invierto, las acciones energéticas, del sector energético. Hay otros sectores que también les puede ir bien, pero yo diría, en sectores energéticos, cualquiera de los que está de las acciones, sin recomendar ninguna en particular, es un sector que le va a ir bien, tanto en materia de acciones como también los bonos corporativos que tienen estas empresas en el mercado. Hay algunas que están muy endeudadas. Las que están endeudadas, sí, es cierto. Bueno, depende, si te referís a distribuidoras, yo me refiero sobre todo a las que están en la exploración, las que están en vaca muerta. Bueno, hay algunas también ahí muy endeudadas. Bueno, hasta acá llegamos. Más no le podemos sacar al señor, no le hicimos bailar la conga como prometimos. Nos vemos el próximo domingo. Tenemos acá el regalo de la Casa de las Lapiceras. Perdón, acá tenemos un obsequio para vos. El regalo de la Casa de las Lapiceras con tu nombre. Bueno, a ver si muy amables, muchas gracias Muy bien. Si no es necesario que la muestres, pero sí, para que se vea muy el linda, si te gusta, la próxima vez averiguamos con qué traje venís y te buscamos nada más que esté personalizada es un gran detalle, así que la usaremos para como firmar. esta. Como esa. Bueno, muchísimas gracias. Gracias Martín, gracias Javier. Por favor. Hasta el domingo próximo. Gentiles por acompañarnos.